Hola, buenas noches. Somos el grupo número uno y hoy hablaremos sobre la filtración y la importancia dentro de la materia. ¿Pero qué es? Pues en pocas palabras es un proceso físico en el cual ocurre una separación de partículas sólidas y líquidas, utilizando un material poroso llamado filtro. Consiste en verter la mezcla sólido-líquido que se requiere a tratar o a estudiar sobre un filtro que permite el paso del líquido pero reteniendo las partículas sólidas. Un caso muy curioso de esto es que en los dos casos es que las dos mantienen su identidad y sus propiedades físicas, tanto como los sólidos como los líquidos, no los afectan en su materia, en su configuración química. Este proceso también se ve muy para la separación del gas de un líquido. Esto pasa mucho más que todo en los autos, ya que los filtros separan los gases de la gasolina. Otro aspecto a tratar es según la fuerza impulsora que pasa el líquido a través del filtro. La filtración se puede clasificar en dos tipos. Uno de estos es la filtración por gravedad, una unidad de fuerza impulsora en la cual el líquido atraviesa el filtro, en este caso es la gravedad, y es el método más sencillo y más tradicional o común utilizado por nosotros. Un ejemplo de esto es como cuando hacemos el café. La filtración al vacío es un método más rápido que permite a aquellas sustancias que no tienen la capacidad necesaria por la gravedad a hacer la filtración. Esto es utilizado muy habitualmente por los análisis, por ejemplo, de agua, la cual es el método más indicado y mucho más rápido para hacer ese filtrado. Otra clasificación que se puede dar es la clasificación de filtración según la velocidad y el tiempo. Estas se dividen en dos. La filtración rápida, que consiste en un método, por ejemplo, en este caso de arena, es completamente físico, la cual depura el agua potable, en una eliminación más rápida y eficaz y que elimina más que todo las partículas más grandes o más visibles dentro de cualquier muestra a tomar. Por otro lado, tenemos la filtración léntica. Este tipo de sistema es un sistema de potabilización más complejo y centralizado. Utilizando el mismo filtro de arena, está diseñado, según la Organización Mundial de la Salud, es un método muy simple, pero altamente efectivo para quitar algunos contaminantes como virus, patógenos que se encuentran en el agua, microorganismos también. Más o menos cómo funciona. Pues mediante la imagen que está en la diapositiva, pues el agua contaminada o que va a ser tratado pasa por un espacio, un recipiente cerrado, en el cual dentro lo primero que se consigue sería la arena y luego la grava. Claro que la grava o las piedras estarían en diferentes tamaños. ¿Qué es lo que pasa? Al principio se forma una capa de bioorgánica de aguas anteriormente tratadas, la cual esto lo que hace es que el agua se filtra, pasa por ese filtro orgánico y luego sale ya más o menos filtrada. Esto es para los dos casos. Lo que pasa es que la filtración lenta es mucho más rigurosa y tiene un proceso más lento pero más eficaz que la rápida. De esto tenemos algunos tipos, que los cuales se explicarán a continuación. La filtración por membrana es un método de separación física el cual permite separar moléculas de diferentes tamaños y características. La fuerza impulsora es la diferencia de presión entre los dos lados de la membrana especial. La tecnología de membranas reduce los costos de producción generales a la vez que mejoran la calidad del producto. Los filtros de membrana son filtros de superficie con una estructura microporosa precisa. Durante esta filtración, los microorganismos con un tamaño mayor que los poros de la membrana son retenidos en la superficie de la misma. Si bien las partículas y los microorganismos más pequeños pueden pasar a través del filtro, los filtros son compuestos de ésteres y celulosas. Por ende, se busca alternativas como filtros de carbono, los cuales puedan purificar y eliminar las impurezas de las cuales la membrana no es capaz de eliminar.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la membrana nos sirve como una barrera de separación entre lo que queda dentro de nuestra membrana o en la superficie de nuestra membrana van a ser los sólidos y las partículas de las impurezas presentes en el agua, mientras que la solución acuosa, que en este caso va a ser nuestra agua, va a quedar sin ninguna impureza o residuo de ellos. Asimismo, este es un método de evalúo que se puede utilizar tanto para la eliminación de impurezas como para la evaluación y detención de la determinación de los coliformes totales. Es decir, tal como en la norma ISO 9308, se utiliza el método de filtración por membrana para determinar los coliformes totales y el Escherichia coli de las muestras de agua. Estas tienen un parámetro exigido por la normativa y su método de evalúo y de determinación. Sin embargo, esta se basa más que todo en el método de filtración, ya que al quedar los residuos o las impurezas de los microorganismos en nuestra membrana, se puede obtener como tal la muestra precisa y a través de allí evaluar si existe o no presencia de coliformes fecales o el tipo de microorganismo que pueda contener nuestra agua. A su vez, este método de filtración también puede ser utilizado para lo que es la potabilización y eliminar los sedimentos o partículas de mayor granulometría que pueda presentar nuestra agua. La microfiltración es un proceso de filtración con un filtro de tamaño micrométrico. ¿Cómo funciona la microfiltración? Estos filtros son porosos y permiten que el agua pase a través de ellos. Esto a su vez va a remover lo que sería la materia orgánica y pequeños coloides, bacterias. ¿Qué aplicaciones tiene la microfiltración? Lo utilizamos principalmente como una etapa de pretratamiento en la producción de agua potable y agua industrial. Podemos ver que la microfiltración se aplica en diversos campos como en la esterilización en frío de bebidas, en lo que sería jugos, vinos o cerveza. En la industria láctea, en la clasificación de zumos, vino y cerveza, en la separación de bacterias de agua y para la separación de aceites y aguas. La filtración del agua es un procedimiento que permite someter al agua a un sistema diseñado que nos permita eliminar aquellos sólidos disueltos y agentes contaminantes. Esto permite, aparte de eliminar, reducir aquellos agentes que puedan alterar las características de este vital líquido y permitiéndonos consumir un agua de excelente calidad. La nanofiltración nos permite el paso de partículas muy pequeñas, pueden ser minerales, y bloquea por lo tanto los iones más grandes o componentes orgánicos que están dentro del agua. Pero ¿cómo funciona? Pues es mediante una membrana la cual se le hace presión y esto ayuda a la filtración, reteniendo los solutos orgánicos y dejando pasar las sales por la membrana. Los equipos usuales a usar pueden ser en espilares o tubulares. Esto es cómo están distribuida la membrana dentro del equipo. Algunas ventajas que tiene este método es que remueve bacterias, parásitos, virus y durezas del agua. Reduce el contenido de sal y el contenido de materia orgánica. También reduce los metales pesados, nitritos, sulfatos, entre otros. También la turbidez. Libre de químicos y más que todo da al agua un pH estable o normal. Las desventajas es que tiene una retención de sales y también que las membranas son muy fáciles de romper o son muy sensibles. Para esto, si hay presencia de cloro en el agua, tendría que pasarse por otros métodos, ya sea el método de carbono activado o disulfito, el cual es un agente reductor que elimina oxígeno y hace, o tecnológicamente lo que hace es que el oxígeno no corroa la membrana. El método de filtración de la porosidad es aquel método o proceso de separación de sólidos en suspensión en un líquido.
mediante un medio poroso. Retiene los sólidos de mayor tamaño de la porosidad y permite el paso de líquidos y partículas de menor tamaño o granulometría de la porosidad. La ultrafiltración. Se usa otra membrana, la cual tiene poros grandes y utiliza una presión relativamente baja. La presión permite el paso de sales, azúcares, ácidos orgánicos, minerales, entre otros, pero no permite el paso de proteínas, grasas o polisacáridos. Su función es de manera muy similar a la nanofiltración, solo que esta membrana tiene poros más grandes, compuesto de tubo y membranas, utilizado también en la industria del alimento, la cual se utiliza para separar el suero de la leche, entre muchas otras aplicaciones, también entre los jugos están eso. La ósmosis inversa significa que el agua pasa de estar muy concentrada a menos concentrada. Este es un proceso que implica aplicar una presión directamente en el agua, la cual se va en contra de su dirección natural. Requiere más energía, por ende el proceso de filtración necesita de bombas y de potencia para poder funcionar. Existe en este proceso una membrana, la cual retiene la mayoría de las sales y azúcares, lo que le ayuda a prevenir al menos el 95% de las impurezas que pueda contener el agua. Este es un proceso el cual es el mejor para eliminar los contaminantes químicos como lo que es el cloruro, el cobre, el sodio, el plomo y el cromo. También reduce eficazmente sustancias como arsénico, sulfato, el calcio y el potasio, el flúor y el fósforo. Pero, sin embargo, es de resaltar que no elimina los gases disueltos como el sulfuro de hidrógeno o algunos pesticidas o herbicidas que puedan estar contenidos en lo que es nuestro cuerpo de agua. La mayoría de los sistemas modernos de ósmosis vienen emparejados con un filtro de carbono. Especialmente se realiza ello para atacar específicamente aquellas impurezas de las cuales la ósmosis inversa básica no puede eliminar. En cuanto a las ventajas de realizar este tipo de proceso, tenemos que se dirige eficazmente a una amplia gama de impurezas, es decir, ella se va directamente y la ósmosis inversa puede ser aplicada en agua salada, ya que se aplica una presión sobre esta, la cual pasa por una membrana semipermeable, que permite pasar el agua siendo nuestro disolvente, pero rechaza las sales disueltas del soluto. Es decir, la membrana funciona como una barrera que no me permite pasar los sólidos que contiene el agua. La presión que se aplica debe ser la suficiente para vencer la presión osmótica del agua tratada. Con esto se obtienen dos tipos de corrientes de agua, siendo una de ellas agua desalada y la otra agua con alta concentración salina. La ósmosis inversa es el método de mayor implementación a nivel mundial, ya que las membranas de ósmosis demandan gran calidad en el agua, porque su efecto más que todo se da en la suspensión de los sólidos. Filtro ozono. El ozono es utilizado para el tratamiento de aguas ya que nos permite eliminar bacterias. ¿Cómo funciona un purificador de agua a ozono? Se utiliza energía eléctrica para forzar partículas de oxígeno en el estándar de ozono que después se van a disolver en el agua. El ozono es 30.000 veces más rápido que el cloro para reaccionar, por lo tanto va a ser más eficaz para matar las bacterias. Pero un purificador de ozono, él funciona si se utiliza contra las bacterias. A medida que el ozono es extremadamente reactivo, las posibilidades de que las bacterias puedan vivir a través de este tratamiento son mínimas. Sin embargo, esto no es útil para luchar con cualquier otra cosa. En cuanto a los tipos de plantas para el tratamiento de agua potable, se tienen las plantas de ciclo completo.
las plantas de filtración en múltiples etapas, las plantas de filtración directa y la planta de filtración en línea y compacta. En cuanto a la planta de ciclo completo, esta cuenta con los procesos de coagulación, sedimentación, filtración, cloración, sin precisar sobre el tipo de instalación existente por cada proceso. En cuanto a la planta de filtración en múltiples etapas, esta se denomina así ya que las plantas en donde existe la filtración lenta se da en múltiples etapas. La planta de filtración directa es donde el agua es llevada directamente a los filtros y enseguida se clora. La planta de filtración en línea es aquella donde se realiza la coagulación, filtración y cloración. Y por último, la planta compacta, denominada así ya que a la planta como tal se le llevan a cabo todos los procesos en un mismo módulo, es decir, todos los procesos de transformación y de tratamiento ocurren en un mismo lugar y en una misma prefabricación. Los tipos de plantas para el tratamiento de agua potable. Existen 5 tipos de plantas de tratamiento. Las plantas de ciclo completo son aquellas que cuentan con los procesos de coagulación, sedimentación, filtración, cloración. Las plantas de filtración en múltiples etapas son aquellas en las que existe filtración lenta en múltiples etapas. Las plantas de filtración directa, en donde el agua se lleva directamente a los filtros y enseguida se procede a clorar. La planta de filtración en línea se va a realizar coagulación, filtración y cloración. Y la planta compacta se denomina así a la planta en la cual se llevan a cabo todos los procesos en el mismo módulo que está prefabricado. Pero, ¿qué significan estos términos que acabamos de mencionar? La decantación es el proceso en el cual se separan las partículas más pesadas que trae el agua. Entre ellas encontramos la grava, arenillas o piedras. Esto se hace por fuerza de gravedad y se sedimentan. La floculación es un proceso en donde se agita suavemente y continuamente el agua con coagulantes. Esto se hace con el propósito que se formen flots para que puedan ser removidos fácilmente por sedimentación. La filtración es el proceso en donde se van a retener. Más del 70% de la población venezolana recibe servicios de agua y saneamiento de la Empresa Nacional de Aguas Hidroven, mientras que el resto surtidos por empresas estatales, como la Corporación Venezolana de Guayana. Algunas de estas empresas filiales son Hidroandes, que surte los estados Barinas y Trujillos; Hidrocapital, que surte el Distrito Capital y estados Miranda y Vargas; Hidrocaribe, surte a los estados Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre; Hidrocentro a los estados Aragua, Carabobo y Cojedes; Hidrofalcón al estado Falcón; Hidrolago al estado Zulia; Hidrollanos al estado Puri; Hidropáez al estado Guárico; Hidrosuroeste a nuestro estado Táchira, el municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas. Muchas gracias.